De este taller de supervisor Soma. Ha sido unos días súper enriquecedores porque hemos aprendido términos, algunos flujos, hemos compartido experiencia, también hemos compartido de cómo poder revisar normativas, entre otras cosas, ¿no? La idea es siempre agrandar más los conocimientos que uno ya puede tener y sobre todo compartir experiencias, ¿no? Que en base a una conversación, en base a la participación, uno mismo va enriqueciendo sus conceptos, sus conceptos a nivel intelectual, ¿no? Entonces, bueno, ahora, para no detener estos puntos que hemos ido revisando, vamos a continuar, en este caso, a revisar la clase número 5. ¿Vale? La clase número 5 es investigación de incidentes y accidentes. Entonces, vamos a primero encender mi cámara y posteriormente a proyectar la sesión número 5. ¿Correcto? A ver, un minuto por favor, mientras enciendo la cámara. A ver, correcto. Listo. Ahora vamos a proyectar por compartir pantalla. Ujú. Correcto. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla? Perfecto. A ver, continuamos. Eh, la clase número 5, investigación de incidentes y accidentes. A ver, primero vamos a ver quién se encuentra conectado. Tenemos a Johannes Robles, a Nancy Palomino Alcedo, Luis Omar Montes Carreño, José Luis Guevara Piscoya, Gustavo Aranaque, Cristel Poma, Miriam Báez, Cristian Alberto Vera, César Vega. Listo. A ver, chicos, los que estamos conectados, ¿qué tal? Muy buenas noches. A ver, coméntenme un poco con sus propias palabras, ¿qué entienden por incidente? ¿Qué entienden por accidente? De repente alguien de ustedes o alguno que de acá de los participantes ha sufrido un accidente en horario de trabajo. A ver, los escucho. Recordemos que esta es la última clase, la idea es participar lo más que podamos para hacer, en este caso, súper fluida la clase y sobre todo intercambiando conceptos. A ver, chicos, y recuerden que la clase está grabada, así que si yo menciono sus nombres y no salen, bueno, ahí quedará de que no han participado, ¿correcto? A ver, empezamos con, primero, a ver, voluntarios. ¿Alguien qué entienden por accidente? ¿Qué entienden por incidente? Buenas noches, ingeniero. Le saluda el señor Luis Montes. ¿Qué tal, Luis Montes? Muy buenas noches. Cuéntame, ¿qué entiendes por incidente o accidente o coméntame con tus propias palabras si has vivido una experiencia? Te escucho. Bueno, un accidente es una cosa, una consecuencia grave, ¿no? Que puede ocasionar lesiones al trabajador, ¿no? Ya, puede generar lesiones, ya. ¿Y un incidente? Un incidente es algo fortuito que no causa daño. Por decir, Te a escucho ver, un poco lejos. un incidente es un caso fortuito que, no sé, ¿cómo le explico? A ver, Con tus propias palabras o con un ejemplo, no hay problema. a ver, por decir, no estoy haciendo un trabajo y se me cae una lata de pintura a mi costado, ¿no? Ese es un accidente, por decir, ¿no? Incidente, no Ujú. accidente. Que Ya, no me causó daño, ¿no? ya, Algo así. Es lo que entiendo por incidente. ya. A ver, correcto. ¿Y hay tipos de Incidente, incidentes? ¿perdón? ¿Hay tipos de incidentes? Claro, incidentes materiales también.
Ya. A ver, listo, está bien. A ver, otra persona que complemente, un voluntario, que complemente qué es un incidente o qué es un accidente. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, cuéntame, te escucho. Bueno, un ejemplo de un accidente, bueno, más que nada, los accidentes como que son eventos no planificados, ¿no? Que causan, en este caso, un daño o lesión a una persona. Por Ujú. ejemplo, sería un trabajador que se corta la mano usando una herramienta. Bueno, el resultado de eso sería es que, bueno, hay una consecuencia, ¿no? Y en el caso del incidente, por lo que entiendo, un ejemplo sería que un trabajador se resbala, pero logra mantener el equilibrio. O sea, como que no va más allá, ¿no? Como en este caso el accidente. Ya, muy bien, correcto, muy bien. Sí, en este caso tienes razón, ya, este, como les decía, si no pueden con el concepto, con ejemplo, también se entiende. A ver, otro voluntario más. Vamos, chicos, participen porque queda grabado, ¿ah? A ver, Miriam Más nos dice, un incidente es cuando el accidente no se llega a concretar. Ya, un chofer está manejando y le gana el sueño y casi se choca. Ya, con una camioneta, ese sería el incidente. Y si en caso se llegara a chocar con la otra camioneta, ese sería un accidente. Ya, práctico, simple. Muy bien, Miriam. A ver, ¿otra persona más que desee participar o ya más adelante? A ver, hablen o callen para siempre. A ver, César, te escucho. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un incidente es un evento involuntario, pero no causa daños. Los accidentes también son involuntarios, pero sí causan daño. Ya, práctico. Listo. Muy bien, César. Johannes, tienes levantada la mano, te escucho. Buenas noches, profe. Yo tenía entendido que accidente, por ejemplo, sería cuando se causa un daño real. Por ejemplo, están unas cajas apiladas y estas cajas caen sobre el trabajador y le pueden causar, no sé, alguna contusión o pueden hacer, no sé, solo que se caiga o se resbale. Mientras que el incidente sería, digamos, si solo se cayera una caja, así no, o sea, digamos, si solo al piso, no habría un daño material o hacia algún trabajador como causándole alguna lesión, enfermedad o así. Eso es lo que yo tenía entendido más o menos. Ya, todos, muchas gracias. Todos estamos yendo sobre la misma idea, sobre el mismo camino. Ya, sí, estamos bien. En realidad, ¿no? En este caso, un incidente. Empezamos con el incidente. Acá en términos de acá a nivel Perú, ya, lo que pide la ley 29783, en este caso también su perfil y todo eso, acá se divide entre un incidente o un accidente, ¿vale? Ya, también hay otro término, pero es un término ya más conceptual, es un término más eh, relacionado, asociado a la ISO 45001, que en este caso es el evento no deseado. Normal, en este caso, ¿cuál creen que sería correcto decir? ¿Incidente, accidente o un evento no deseado? En realidad, si te basas en la norma, porque bueno, todo se rige en base a una ley, a una normativa, en este caso es entre incidente y accidente. Ahora, lo que yo recomiendo siempre es enfocarlo en evento no deseado. ¿Por qué? Porque durante la investigación del accidente, o mejor dicho, durante la investigación del evento, ahí tú vas a poder determinar si es un incidente o si es un accidente. Claro, por ejemplo, ahorita, no sé, pues una persona se tropieza, ¿no? Se tropieza y se cae. Ya tiene evaluación, lo evalúan y el médico manda un correo diciendo ya, accidente, cuando en realidad el trabajador después de una hora regresó a tener sus labores normales. ¿Es correcto eso? ¿Qué generaría un tipo, si tú ves un correo así, accidente? Que generaría un tipo de alarma, ¿cierto?
Entonces es más conveniente llamarlo como un evento no deseado. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a que cuando ya realices la investigación y todo eso, puedas ser eh, más detallado, o mejor dicho, más cuidadoso, ¿ya? Hay que ser cuidadosos con los términos que utilizamos, ¿correcto? Siempre hay que ser cuidadoso. No todo es accidente, o a veces por la misma falta de conocimiento mencionamos de frente, no, incidente. No es así. Entonces, un incidente es un evento, básicamente, que surge del trabajo o en relación en el trabajo, pero en el que ocurre o pudo haber ocurrido una lesión, un deterioro de la salud. Ya, es como que, uy, felizmente, casi me pasa ya. Ese casi es un incidente. Pero también hay un incidente peligroso, ya que eso también lo vamos a ver más adelante. El incidente peligroso es un suceso ya más que todo acaecido en el curso del trabajo en relación con ello, ¿no? En este caso, el incidente peligroso es que sí tuvo un potencial bien alto de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas o de repente en la integridad de uno mismo. Ahora, ¿cuál sería un incidente peligroso? Tú estás caminando y de la nada queda una baldosa y cae a tu costado. De que sí, de que es un incidente, pero ya viene a ser catalogado como un incidente peligroso, porque hay un potencial de haberte causado un daño. Ahora, eso es de si estás caminando y cae una baldosa, por ejemplo, del techo, o cae algo que, que basta que hubieras dado un paso, te hubiera generado la muerte, por ejemplo. Ese es un incidente peligroso, va más asociado con eso. Por ejemplo, un incidente que te resbales y simplemente te caíste y luego vuelves a caminar, ese es un incidente. Te llegó a llevar o sea, después de esa caída pudo haberse producido la muerte, no. Entonces, esas son las diferencias. Ahora, es en el caso del incidente. En el caso del accidente, ya netamente accidente, el accidente es todo suceso repentino, ¿no? En este caso es cuando ya tienes un daño a la integridad, un daño físico. Entonces, todo lo que menciono, o también lo que ustedes han mencionado, tanto un incidente como un accidente, son hechos fortuitos. No es que haya a propósito, voy, quiero que me lesionen. O sea, no va por ese lado, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Ya hay tipos de accidentes. Están los accidentes leves, están los accidentes incapacitantes y está el accidente mortal. En el accidente leve, por ejemplo, ¿no? El trabajador sufre una lesión que solo requiere una atención médica, ¿ya? O primeros auxilios. No ocasiona incapacidad laboral, ¿ya? Y también, por ejemplo, lo máximo que puede ocurrir es que vas a una clínica y al día siguiente, vuelves a trabajar. Un incidente leve, accidente leve, por favor. Pero también tenemos los accidentes incapacitantes. El incapacitante ya provoca una pérdida, en este caso, eh, una pérdida temporal o permanente de la capacidad laboral. Por ejemplo, no tenemos accidente incapacitante temporal, tenemos accidente incapacitante permanente parcial y tenemos el accidente incapacitante permanente total. El temporal obliga al trabajador a ausentarse, ¿no? En su periodo, en su labor por un tiempo, ¿no? Para eso está un descanso médico. El que es accidente incapacitante parcial, permanente parcial, en ese caso produce una invalidez de una parte del cuerpo, ejemplo, la pérdida de un dedo, por ejemplo. Incapacitante permanente parcial. Ahora está el accidente incapacitante permanente total. En el total, acá el trabajador pierde completamente la capacidad de trabajar. Ejemplo, una ceguera, ¿no? Sería ahí accidente incapacitante. Es incapacitante, sí, pero es permanente total. El otro es permanente parcial, ¿ya? Entonces hay que saber esos términos. Muy bueno, y el accidente mortal es el accidente que, bueno, ocasiona la muerte del trabajador, ¿ya? Ahora, con respecto a los incidentes,
o en este caso, ¿cuál es lo que se reporta al Mintra? Es el accidente mortal y también el incidente peligroso. Esos dos son los que se reporta en este caso, al ministerio. Ya, a ver, vamos al chat. ¿Quién estuvo hablando? A ver, Luis dice, yo tuve un accidente en una tienda comercial Totu. Solo me brindaron primeros auxilios y me dejaron ahí después. Me doblé el tobillo porque me resbalé, porque estaba mojado el piso por el área de lácteos. Nunca se hizo cargo Totu porque tuve 15 de tobillo del segundo grado. Ah, pero fuiste como que, como visita, comprador, cliente. Luis. Sí, fui como cliente, fui. Y Ujú. solo me dieron auxilios y me dijeron, no, sí, me mandaron, solamente me llevaron a que me pongan ampolla, me dieron pastillas, pero ya yo por mi cuenta tuve que ir al hospital y sacarme placas, ¿no? Y ahí, placas, pues, y me sacaron que tenía Te segundo escucho un grado. poco lejos, Luis. Me llevaron, bueno, yo fui a la clínica y me saqué placas y me dijeron que tenía 15 segundo grado porque no podía pisar muy bien. Y Ujú. Totus nunca se hizo responsable. Por eso ya, de verdad, a veces ellos no tienen empatía con el cliente. Ya no voy a Totus ya. Claro, ¿no? En este No, caso, bueno, cuando ya son temas de cliente, en realidad sí es un tema un poco delicado, porque bueno, y ahí también la investigación es más profunda, ¿no? Así como hay casos que son fortuitos, por ejemplo, el tuyo que menciona Luis, también hay casos de personas que se accidentan a propósito, con el fin de tener algún beneficio, ¿no? Suena loco, pero sí, hay personas así. Entonces, pero independientemente de que pueda haber persona tipo A, persona tipo B, de alguna manera ellos tienen que asegurarse primero con la advertencia, ¿no? Si están limpiando un piso y han colocado una señal, y no han colocado señalética, bueno, ahí es una falta en este caso del centro comercial o de la tienda. Sin no, embargo, sí, no, sí, se había salido el agua ahí por los baños en Totus y el área de lácteos estaba mojada. Y eso fue responsabilidad de Totus ya. pero había una señalización. No, no hubo nada, no hubo nada, 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 nada. Ya, Estaba claro, inundado. ya, claro, no. A ver, es que como te digo ahí, el tema, o sea, poniéndome del lado de las dos personas, ¿ya? A ver, si es por ejemplo, no se ha habido fuga de agua y todo eso, y el piso está mojado, y tú has observado que está mojado, independientemente de que no haya una señalética, basta que tú tengas conciencia de lo que has visto, eso ya sería un acto inseguro, porque eres consciente. Ahora, de que diga, ya sí he visto, pero no vi señalética. O sea, ahí es un tema de criterio. Ahora, si es un tema de que has estado caminando inconsciente, o sea, caminando normal, no, porque tampoco vas a estar así, no, mirando así, ay, que está mojado, que está sucio. En ese caso, sí, ¿no? Hay falta de acción por el parte de todos, por no, en este caso, ¿no? Como mencionas, de que no han puesto señalética, ¿no? Entonces ahí, por eso te digo, esos temas son bien, bien delicados para ver, pero asumo que, bueno, no, has debido de ver su protocolo, si tenían protocolos y todo eso, ¿no? Entonces, sí es un tema complicado cuando se trata con clientes, así que recomendación, siempre estar alerta y este, si ven que hay alguna novedad o ven que hay algún tema de una condición, reportar ustedes mismos, ¿no? Porque al final la idea es que haya solo me salgo yo, no, la idea es alertar para que no pueda existir algún tipo de inconveniente con alguna persona en realidad, independientemente si lo conocen o no, ¿vale? A ver, mencionan, bueno, después que les mencioné, ¿no? Los tipos, en qué consiste, ¿por qué creen que es importante investigar? A ver, los escucho. ¿Por qué creen que es importante investigar?
A ver, ¿algún voluntario? A ver, ¿algún voluntario por ahí que me diga por qué es importante investigar? Para elaborar conclusiones y determinar las causas y consecuencias del accidente o el incidente. Ya, o sea, lo que dices está bien, pero en el orden, ¿ya? A ver, antes de una conclusión, primero debes de tener que primero saber cuál es el contexto, luego determinar los planes de acción, ¿no? Y ya luego, no, primero las conclusiones, y luego a partir de eso tener planes de acción y hacerle seguimiento. Sí, y es importante, sobre todo, hay una parte que no muchas personas le toman la seriedad del caso, y es más que todo en la parte que tú haces el seguimiento. En qué parte del seguimiento? Por ejemplo, a veces nosotros, o bueno, voy a hablar así, ¿no? A veces las personas que realizan las investigaciones de accidentes o de incidentes, etcétera, normalmente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Es, las personas colocan una fecha, pero no lo cumplen en la fecha, ¿ya? Y por ejemplo, a veces cuando viene una fila o viene o te vienen a auditar, la pregunta es, ¿por qué no cumpliste en la fecha? Y no hay, ni siquiera llenan, ni siquiera colocan en el comentario el motivo, la razón o circunstancia del por qué no hay no hay algún cumplimiento dentro de la fecha. Entonces es importante que si tú vas a investigar y colocas tu fecha, cúmplela. Y si no la vas a cumplir por temas operativos, porque puede ocurrir a temas operativos y no se cumplan, colocar, ¿no? Oye, por tal motivo no se cumple esto. Y es así. Así tú das seguimiento a a tus planes de acción. Ahí, Luis, tienes el micro activado. ¿Quieres decir algo? No, Ah, no, ingeniero, me había olvidado ah, ok. apagarlo. Ok, no te preocupes. No te preocupes, Luis. Entonces, es la importancia de colocar, ¿no? Pero igual vamos a ir desarrollando más adelante para ir bien. A ver, continuamos. Entonces, ¿qué es un incidente? Un incidente es un evento sin consecuencias, pero con potencial a que te pueda causar un daño. Por ejemplo, ¿no? Ahí observamos que tenemos un trabajador, ¿no? Tenemos un trabajador con sus equipos de protección personal, sin embargo, se le cae un disco, ¿cierto? Lo que podemos ver en la imagen. Se está por caer un disco, pero no le cae a él. Pues, es un por ejemplo, ¿no? Un incidente. Entonces, ese es un incidente, por ejemplo. Y un accidente acá, ¿no? Ya, acá vemos, ¿no? Es un evento que causa lesión, daño a la integridad de la persona. Por ejemplo, acá ya se hizo un corte en la mano, ya es un accidente. Entonces, ¿qué exige la ley 29783 y la RM 050-2013? Dice, la ley 29783 dice, bueno, está en base a la ley 29783, que es la de Seguridad y Salud en el Trabajo, el decreto supremo 005-2012 y la RM 050, donde están los formatos de referencia. Sin embargo, siempre digo, todo esto tenemos que contrastarlo. ¿Lo contrastamos con qué? A ver, ¿qué hemos estado revisando? ¿Con qué lo contrastamos? Que hemos estado revisando cuando queríamos complementar algo con la misma ley, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? A ver, vamos a proyecto. ¿Se acuerdan del SPIG, del famoso SPIG? ¿Se acuerdan, chicos? Tenemos la ley, ¿no? Entramos acá, colocamos 29783, ponemos buscar, entramos a nuestra ley. Pero los que van a dedicarse a todo el rubro de seguridad tienen que dormir con su ley ahí al costado. Ya saben ingresar ya, el famoso SPIG. ¿Ya? Entonces, la ley, bueno, es nivel macro la ley, ¿ya? Por ejemplo, vamos a buscar.
Por ejemplo, colocamos accidentes. Por ejemplo, a ver, ¿qué hablan sobre los accidentes? A ver, por ejemplo, en accidentes, el artículo 42, investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes. ¿Qué dice? La investigación de los accidentes, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo y sus efectos en la seguridad y salud permite identificar los factores de riesgo en la organización, causas inmediatos, actos y condiciones subestándares, las causas básicas, factores personales y factores de trabajo, y cualquier diferencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la planificación de la acción correctiva preventiva. Esto es lo que dice la ley. Acuérdense, artículo 42. Ahora, eso es lo que dice la ley. Ahora nosotros tenemos que ir al reglamento. ¿Por qué vamos al reglamento? Porque el reglamento te habla con mayor detalle. Por ejemplo, ahora si buscamos accidente. Por ejemplo, acá dice, ¿no? El registro de las enfermedades ocupacionales acá te habla de la conservación, que deben conservarse, por ejemplo, 20 años. Los registros de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos son de 10 años. O sea, si alguien se accidenta ahora, el 15 de octubre, del 2025, tiene que cuidarlo hasta el 2035, ¿no? Ese registro, por ejemplo. Y los demás registros, bueno, un periodo de 5 años. Entonces, ahora, el artículo 33 te menciona que el registro de los accidentes de trabajo, enfermedades, incidentes peligrosos y otros incidentes son que deben constar la investigación y las medidas correctivas. Esto de acá debe estar como registros obligatorios. Justamente eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué más hablan? Por ejemplo, los accidentes están dentro de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, te dice que una de las funciones del comité es participar en elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de políticas, planes y programas. Acá dice, no, prevención de accidentes. Otro que dice, ¿qué más dice? Considerar las circunstancias e investigar la causa de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la repetición de esto. ¿Qué más menciona? Verificar el cumplimiento y eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. ¿Qué más dice? Analizar y emitir informes de las estadísticas de incidentes, accidentes, no, bueno, y enfermedades ocupacionales. Acá, por ejemplo, te menciono el accidente mortal o el incidente peligroso. Este debe ser reportado a la máxima autoridad del empleador de manera inmediata. También, acá, por ejemplo, si es cuando tú deseas analizar un accidente que de repente es mortal, en este caso tienes que hacerlo inmediatamente a través de qué? De una sesión extraordinaria del comité. Entonces, nosotros debemos siempre revisar primero tu ley y luego tu reglamento. El reglamento es donde está el mayor detalle. Es el detallado de todo lo que habla la ley 29783. Es por eso que acá, ¿no? Se rige bajo la norma, se rige bajo esta norma, entonces es importante tenerlo en cuenta. Acá dice, ¿no? ¿Qué exige la ley 29783 y la RM 050? Que todo accidente e incidente debe ser registrado e investigado. La investigación debe realizarse dentro de las 24 a 48 horas, ¿no? Y se debe utilizar el formato para accidentes o lo que tenga la empresa equivalente. O sea, ¿recuerdan cuando vimos la RM 050, los registros? Ya, que decía número, y estaban sin logo, sin código, ya. Eso, por ejemplo, va a depender de nosotros cómo realizamos todo. Ah, sí, sí, a ver.
¿Qué dice nuestro compañero? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Uy, profe, la ley no se escuchó bien. Ah, ya, te decía que nosotros tenemos que ir de la mano con la ley y el reglamento de la ley. Ya, la ley, a ver, si hablamos a términos simples, la ley es el nivel macro, ya, es el general. Y el reglamento te habla el detallado de cada punto de la ley. Ya, por ejemplo, la ley te puede decir, tienes que tener tu comité de SCT. Ya, pero el reglamento de la ley te va a decir ya cómo se tiene tu comité, cuántas personas tienen que ser, cuál es el foro, todas esas cosas, ya eso lo ves en tu reglamento de la ley. Profe, un favor, pues. Ah, claro, a ver, les voy a compartir de una vez, ya, antes que me olvide. A ver, a ver, a ver, ahí Nancy te lo pasé. Está fijado ahí, chicos, para ver. Cuando ustedes guárdenlo, porque eso de ahí les va a servir para todo, ¿ah? Es decir, si quieren ver leyes, no sé, pues relacionadas al medio ambiente o leyes, por ejemplo, del rubro minero, decretos supremos, todo eso acá en el SPIG. Ya, por ejemplo, ingresamos acá otra vez al SPIG. Les voy a enseñar ya una vez más. Igual creo que está grabado, pero igual se los voy a enseñar. Entran acá al link. ¿Entraron al link algunos? A ver, ¿me confirmas tú, Nancy? Ya, ingresas al link, entras a donde dice accede al SPIG, entras a acceso libre. Luego que entras a acceso libre, vas a la parte que dice buscador de normas y ya, pues acá ustedes mismos son, pues, ¿no? Acá buscan, ¿qué quieres? Un acuerdo, un anexo, un comunicado, con todo ya, todo está ya, dividido, ¿no? En ese caso nosotros es ley, porque tenemos que revisar la ley. Entras a tu ley, entras a tu ley, perdón, entras a tu ley, colocas el número de tu ley, luego bajas, pones buscar y ahí aparece. Entonces ya saben cómo ingresar al SPID. ¿A qué te refieres, Luis, con las normas? No te preocupes, Nancy. Luis, no entendí tu pregunta. Si las ISO lo encuentras en el SPIC, ¿a eso te refieres, Luis? Bueno, continuamos. Bueno, las obligaciones legales, todo accidente e incidente debe ser registrado e investigado. La investigación debe realizarse dentro de la... ¿en qué aparece? En el sentido de nivel general. Si te refieres dónde encuentras la ISO, bueno, búscalo por internet, en realidad no hay una plataforma así como... Recuerda que el SPI es una plataforma del gobierno, entonces todo decreto, todo que es en base a la ley peruana vas a encontrarlo ahí. ISO es una norma internacional, ya las ISO están en internet, ahora ya la comparten, antes no la compartían, hasta lo comparten en la ISO, ya. A ver, obligaciones legales. Todo accidente e incidente debe ser registrado e investigado. La investigación debe realizarse dentro de las 24 y 48 horas. Se debe utilizar el formato para accidente o el que tenga la empresa equivalente, ¿no? Entonces, como les decía, todo lo encontramos en la RM 050, donde son los formatos referenciales. A ver, seguimos. Tenemos un caso, por ejemplo. A ver, ahí todos a participar, ¿eh? Caso uno dice, durante una operación de corte, ya, durante una operación de corte, un esmeril se resbala de una mesa mal nivelada y cae al suelo cerca del pie del trabajador. No hubo lesiones. ¿Eso es un incidente o es un accidente? ¿Qué dicen ustedes? A ver,
Ese es un ¿Qué dice? incidente, profe. A ver, Emerson nos dice incidentes. César, ¿tú qué nos dices? Incidente. Incidente. Ya. Luis nos dice incidente. Dayana, incidente. Nancy, incidente. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? Entonces quedamos con incidente. Pues esa es la respuesta correcta. Es un incidente, ¿no? Básicamente acá ya al final acá nos menciona, no hubo lesiones. Ya, entonces, es un incidente. Muy bien. A ver, vamos a continuar. Caso número 2. Un trabajador, al agacharse, choca con una estructura metálica mal señalizada. Sufre una pequeña herida en la ceja que requiere curación. ¿Ustedes qué creen? ¿Incidente o accidente? Accidente. Accidente, profe. Accidente. Un Ese es accidente. accidente, profe. ¿Ah? ¿Quién más? Ya, a ver, ¿y qué tipo de accidente sería? Sería un corte. Ya, pero a ver, ustedes ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, hay muy poca información, ¿ya? A ver, dentro de lo leído ahí, ¿ustedes qué creen? ¿Que es un accidente leve, Es, incapacitante o mortal? es un accidente leve, profe. Leve. ¿Por qué es leve? Solo es una herida que requiere de curación y no es en la mano, solamente un poco en la Porque ceja. ahí lo dice, ve, herida, una pequeña herida que requiere curación. Ya, exacto, ¿no? Es un accidente leve. Lo más probable es que ya lo curen, le pongan una gasa y vuelva a trabajar, o lo más probable es que le den descanso el mismo día y el día siguiente trabaja. Es un accidente leve. Muy bien, ya, correcto. A ver, seguimos. Durante una inspección se detecta que el extintor ubicado en un área crítica está vencido desde hace 8 meses y no se ha presentado fuego. ¿Es incidente o accidente? Incidente. Es un incidente, pero es un descuido de lo que del supervisor. Claro, ¿por qué? Porque es un área crítica, ¿no? Puede haber un incendio y ese incidentor ya no ya no sirve ya. Claro, ¿no? Acá, ¿qué hubiera pasado si hubiera habido un inicio de fuego, ¿no? Ya no hubiera sido un incidente, un descuido, sino ya se hubiera, ni siquiera un accidente, ya se hubiera vuelto una catástrofe, ¿no? Exacto, un incidente que puede convertirse en accidente o un peligro mucho mayor. Sí, porque en este caso también pensemos que cualquier descuido no necesariamente va a afectar a solo una persona o solamente a una empresa, porque no sabemos si dentro de los costados del local o de la casa, etcétera, hay otras casas pegadas, ¿no? Y puede ocurrir que ya ocurre todo el incendio, no es que ya solamente te hizo daño a ti, sino al vecino, a la empresa del costado también se le prende. Ponte que una vez pasó, esto que me han hecho acordar, me acuerdo que yo estaba de vacaciones y en este caso me acuerdo que hubo un... sí, ¿dónde fue? Allá, estábamos en ese tiempo estaba en una empresa de manufactura y al costado, a dos, tres, se puede decir casas, estaba una empresa de chatarra, ¿ya? Era de chatarra, ajá, de chatarra. Y hubo un descuido de ellos mismos que empezó a incendiarse, pues empezó a quemarse. Empezaron a llamar todo, y en este caso,
para nosotros, en este caso la empresa donde yo estaba, eh, quería utilizar las mangueras de también, porque la idea era de que, oye, ayudemos porque si no, también a nosotros se nos prende, ¿no? Imagínate, fuego con aditivos, con químicos, imagínense, eso sí hubiera sido todo un tema bien, bien trágico, ¿no? Y de alguna manera sirvió para qué? Para llamar la atención al personal de logística, en este caso de nosotros, de almacén. ¿Por qué? Porque cuando querían utilizar las mangueras, ya, este, estaban obstruidas. ¿Por qué creen? Habían colocado torres de paletas, habían colocado cilindros, y hasta que venga el personal a liberarlo, a que venga un conductor, un domingo, ¿ah? ¿Se imaginan todo ese tiempo perdido que hubiera ocurrido, por ejemplo, dentro de la instalación donde trabajaba yo? Se hubiera encendido todo. Y eso fue muy alarmante. Hubo, me acuerdo, suspensiones, o sea, sí fue muy grave porque independientemente que no pasó nada en la empresa, fue que, oye, ¿cómo es posible de que ante un evento así, se encuentre obstruido los equipos de emergencia? Por eso siempre los digo, el orden y limpieza es fundamental. Si no, pucha, puede ocurrir casos así que luego vamos a estar lamentando. Entonces, siempre tengan cuidado, siempre tengan todo ordenado, siempre tengan visualizado, y si observan algo ustedes, es mejor reportarlo que quedarse callados, ¿me entienden? Entonces, eso de ahí siempre ténganlo en cuenta, ténganlo muy en cuenta porque no esperen a que ocurra algo para recién ocurra, tomen acciones. Cuando de repente una buena pasada o buen camino por revisando las instalaciones y todo eso puede ayudar. Y créanme que siempre es mejor asegurarse porque luego siempre buscan a un responsable y siempre lo van a relacionar con el área de ustedes, en este caso el área de CCT o el área sombra. Siempre lo van a relacionar. Y si no hay nada por escrito, créanme que al final ustedes van a ser vistos de mala forma. O sea, no mala forma de que tengan la culpa, pero van a ser de alguna manera vistos como responsables y no es así necesariamente. Entonces siempre reporten. ¿Entendido? Ahora, continuamos. Un trabajador estaba sujetando una plancha metálica cuando éste se desliza y le cae sobre la mano. Tiene una fractura en un dedo y necesita descanso médico. ¿Es un incidente o accidente? Ese es accidente, profe. ¿Quién más? Dayana Campos nos dice accidente. Ya. ¿Quién más? Sí, es accidente, profe. Johannes nos dice accidente. Muy bien, muy bien. Entonces, conclusión, es un accidente. Muy bien. Dice, a ver, vamos con otro. A ver. Antes de un trabajo de altura, se suspende la charla de 5 minutos porque ya estaban tarde. A los pocos minutos, un trabajador casi pierde el equilibrio, pero logra estabilizarse. ¿Ese es un accidente o un incidente? Incidente. 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 ¿Quién más dice incidente? Es un incidente, profe. ¿Quién más? A ver, en el chat también escribieron incidente. Ya, claro, ¿no? En este caso, conclusión, es un incidente. Porque dice el casi pierde el equilibrio. Pero si se dan cuenta, acá también la importancia de la charla de 5 minutos, ¿no? La charla de 5 minutos es fundamental, sobre todo para empresas que están dentro del rubro manufacturero, industrial, construcción, mina, ¿no? Entonces, sí es importante la charla de 5 minutos, porque es el momento en el cual
primero, si son varios turnos, si el turno saliente ocurrió un incidente o un evento, lo comentas con el grupo entrante, de tal manera de hacerle concientización y evitar que ocurra una catástrofe, ¿no? Tanto, no, recuerden que no se trata ya hago, hago todo, tengo que esperar lo que me dice mi supervisor, etcétera, etcétera. No, hay que actuar siempre con prudencia y con criterio. Y al final ten en cuenta que la seguridad es tuya. Obviamente, ¿no? El supervisor, dentro de todas las funciones que pueda tener y todo, al final la persona que debe cuidarse en sí, o sea, eres tú. Porque recuerda que el supervisor, o de repente tú dices, ah, ya, le engaño al supervisor, ah, ya, pues me accidento, me dan mi descanso, etcétera, etcétera. Quizás, ¿no? Le pueden llamar la atención, etcétera, pero al final tú quedas marcado cuando ya en la parte de la investigación te conocen que eres una persona recurrente, o eres una persona que no necesariamente generes algún tipo de pérdida a la empresa, sino que ya te vuelves una persona peligrosa en el sentido que tú puedes, primero, que con tus acciones dañar a tus compañeros. Eso sí lo vemos por el lado de integridad, por el lado humano. Y si lo vemos por el lado empresarial o el lado de empresas en sí, o sea, para mí es una persona que me genera pérdidas. No tanto porque te accidentes, porque como te digo, los accidentes pueden ser fortuitos, pero ya cuando un accidente es en base a malas acciones, me puede generar pérdida o daño tanto a un mobiliario, a mi infraestructura, a mis propios trabajadores. Entonces, créeme que si es un contrato por renovación, no te renuevo. Y si hay evidencias de que me estás faltando a todo lo que son políticas internas, normas, etcétera, 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 te despido. No, porque, o sea, siempre he dicho que uno tiene que ser criterioso, uno tiene que saber cómo llevar las cosas, eh, cómo manejas las situaciones. Ya, la idea también es saber manejarlo, ya. No es ser radical, radical. Pero uno también ya con la experiencia ya va adquiriendo y va, de alguna manera no sé si la palabra sea tasando, calculando, ya vas calculando que tienes un comportamiento que tarde o temprano me vas a generar una pérdida. Entonces, mejor que no estés. Eso es desde el lado empresarial. Entonces, como les digo, los actos inseguros, los eventos no deseados son vistos de varios enfoques. Como les mencioné, ¿no? Enfoque empresarial, enfoque humano. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Correcto? A ver, caso 6 dice, un trabajador pisa un derrame de aceite y cae, golpeándose la cadera. Es atendido por el médico y enviado a descanso por 2 días. ¿Qué es? Accidente. Accidente. Ya. ¿Y ese caso qué sería? Leve, incapacitante. Es un accidente incapacitante. Incapacitante. Pregunta que me sale 3640. Sería parcial, ¿no? Temporal, perdón. En ese caso, por ejemplo, es un accidente incapacitante, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá te menciona de que ya tiene descanso médico por 2 días. Ahora, cuando ya cambia la figura de este accidente, en este caso, ya se puede volver un accidente incapacitante. Este de acá, por ejemplo, es un temporal, porque ya tienes un día, o sea, tienes días de descanso médico que te puedes ausentar y luego vas a volver, ¿no? Pero ya, por ejemplo, ¿no? La pérdida de un dedo, el pérdida de, no sé, pues, del dedo del pie o algo, ya te vuelve a ser un incapacitante permanente, temporal, perdón, parcial, pero ya cuando, por ejemplo, pierdes la vista o pierdes algo bien fuerte, ya se vuelve permanente total, ¿no? Entonces, este caso es temporal, ¿ya?
capacitante, pero temporal. Tiene 2 días de descanso médico. Pero ahí ya va a depender mucho de, por ejemplo, ¿no? Acá yo me preguntaría, ya dice, un trabajador pisa un derrame de aceite y cae golpeándose. A ver, entrando un poco ahorita a la investigación, si acá te menciona que hay un derrame de aceite y cae y se golpea en la cadera, ¿quién estuvo mal? ¿La empresa? ¿El trabajador? ¿O qué analizarían ustedes primero para poder tener de repente un veredicto? A ver, ya vamos para el lado de análisis. A ver, chicos, se acercan un poco más al micro para poder escucharlo. No, lo escucho lejos. ¿Eh? No escuché. A ver, Emerson, te escucho. A ver, ¿qué analizarías tú? A ver, porque leyendo ese caso, ¿no? ¿Qué analizarías tú primero? Oh, es una cosa muy importante porque siempre cuando hay un derrame, alguna cosa que ha pasado, siempre pasa en los almacenes de máquinas o algún descuido que alguna persona haya llevado una botella o un galón de aceite por ahí de descuido, o sea, con una caja, con algo, habrá caído. Eso el motivo de llevar una investigación y por qué y para qué lo ha llevado y no lo volvió al lugar del almacén. Porque siempre cada que tú llevas un objeto, una cosa que tú llevas, siempre sale del almacén un documento. Ujú. Eso para llevar porque tú cuando trabajas en almacén, cada objeto o cosas que tú sacas siempre sale con un documento y la hora y la fecha y para qué. Y cuando ha sido devuelto también, ese es el único que tú puedes hacer esa investigación. Ya, pero por ejemplo, ya lo que me dices es cierto, ¿no? Normalmente ocurre en esos lugares, pero lo que yo iba en base al contexto, esa sería una condición, sería un acto, ¿cómo evaluarías tú? ¿Qué preguntas te harías? ¿Mm? ¿Cómo, profe? Disculpe. Por ejemplo, ahí vemos que dice un trabajador pisa un derrame de aceite y cae golpeándose la cadera. Es atendido por el médico y enviado a descanso por 2 días. ¿Qué, qué analizarías tú? O sea, ¿qué preguntas te harías? ¿Por qué este trabajador se tropezó? ¿Por qué se cayó? O sea, por qué pisó ese derrame? A eso me refiero. ¿Qué analizarías tú? Bueno, hay Falta de capacitación. un criterio personal, profe. ¿Cómo? Es, es un criterio personal, porque todo un bien que tú estás viendo que está ahí en ese momento, porque a veces uno como trabajador, a veces también quiere avanzar su trabajo, y él viendo las cosas que está ahí, el material derramado, el aceite, y él ya se entra sin pensarlo, ¿no? Queriendo Entonces sería negligencia, pues si el trabajador, a sabiendas que hacer. se ha derramado aceite y él transita por esa área, entonces negligencia, falta de capacitación. Ujú, ujú. Claro, es que acá también tenemos que hacernos las preguntas, ¿no? Por ejemplo, ya, hay un derrame de aceite. Perfecto. ¿Hubo señalización? ¿Hubo la advertencia? Y si lo hubo, entonces el trabajador hizo caso omiso. O una Entonces, persona derramó el aceite y no tomó la medida, debió de aislar el área o señalar, ¿no? exacto, ¿no? Este material peligroso o derramado en el piso, no transitar, ¿no? Exacto, ¿no? Para que, ¿cómo se llama el personal? Que de repente no es de esa área transitado y ha rebalado. No, no Cor- dice que él es del área de mantenimiento, puede ser cualquier otro trabajador. Ujú, correcto. Y también acá también, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que analizar? ¿Hubo testigos? ¿Hubo cámara? Entonces, todas esas cosas, todas esas preguntas nosotros tenemos que analizar, porque o sea,
no debemos de solo guiarnos de lo que dice la persona que se cae, porque puede ocurrir, y la gran mayoría pasa de que te puede decir, "Ay, no, culpa de que no han señalizado", cuando de repente lo ha visto y dice, y alguien de ustedes mencionó, ¿no? Está con ganas de operar rápido, hacer todas sus funciones, y le da igual y simplemente pasa. Ahora en el texto es un derrame de aceite, pero también sucede en las áreas donde limpieza hecha cera, Ujú, cumple con el trabajo, saca el brillo, que ahora lo han prohibido en muchas empresas, y está limpio el piso, pero la cera también hace que el trabajador cuando transita muy rápido se resbale. correcto. Pero para eso también, eso tiene que haber una evaluación, ¿no? De que qué tan conveniente es utilizar una cera, qué tan conveniente es utilizar ciertos materiales, qué tan conveniente es utilizar Ah, ciertos exacto. líquidos. Entonces, o sea, no, y acá es lo justo quería llegar a esto, ¿no? Muchas veces piensan de que, ya, que muchas veces seguridad lo relacionan con el PP cuando no tiene nada que ver. O sea, sí forma parte, ¿no? Pero no es que el mundo gira alrededor de un EPP cuando simplemente es, oye, cumple bien tu procedimiento y genial. O has hecho un buen análisis de riesgo, has analizado cada punto, ¿no? Pero eso también depende, ¿saben qué, chicos? Depende mucho de la empresa, ¿ya? Depende mucho de la empresa qué tan comprometido está con el sistema de gestión. Porque tú puedes tener miles de ideas, pero la empresa no te apoya o simplemente quiere evitar gastos, ¿no? Cuando no saben es que el tema es que muchas veces lo ven como gasto y no lo ven como inversión, ¿ya? Pero también hay un viceversa, que a veces también los trabajadores es como que les das, ¿no? Y brindas todo eso y ya te piden cosas hasta por más mínimas que no tienen, o sea, cuando tú ves el análisis de riesgo no tienen nada que ver. Entonces es un mita y mita, ¿no? Ahora, ¿hay el trabajo perfecto? No existe el trabajo perfecto, ¿no? O sea, una utopía, no, es muy raro ya. O sea, del 100% será que empresas ideales habrán que un 10, 15%, ¿ya? Pero al menos acá es muy poco, muy poco. Normalmente, ¿quiénes son las empresas que tienen una cultura, no, una cultura perfecta no hay, pero una cultura fuerte, consolidada, normalmente son las transnacionales, ya, transnacionales, y más asociados a niveles corporativos, ya. ¿Por qué? Porque al tener una empresa, al tener también estándares ISOs, por ejemplo, de alguna manera eso les obliga a tener estándares altos en materia de seguridad, en materia de calidad, en materia de medio ambiente. Entonces es como que ellos mismos se ponen ese reto, ¿no? Y obviamente tienes que cumplirlo, porque luego pasas por auditoría, este, ¿cómo se llama? Auditorías de reevaluación. Entonces debes de cumplirlo. Entonces por eso les decía que normalmente las empresas que tienen ISO son las empresas que tienen estándares más altos, ¿no? Y sí invierten más en materia de seguridad, medio ambiente o calidad, ¿vale? A ver, continuamos. Durante trabajos de soldadura, una chispa salta fuera de la zona protegida y cae cerca de un material inflamable. No se produce incendio ni daño. ¿Qué es? ¿Incidente o accidente? Es un incidente, profe. Un incidente. Sí, porque no se produjo, pues. ¿Ya? ¿Alguien más? Incidente. ¿Por qué? ¿Por qué incidente? No produce daños. Ya, perfecto. Y la respuesta es incidente. Correcto, no produce daño. A ver, continuamos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para investigar un accidente?
Notificación del evento. ¿Quién reporta? ¿Quién se informa? ¿Con quién? ¿Con qué urgencia? A ver, yo les pregunto a ustedes. Si ven una persona que se resbala y cae a nivel de piso, ¿qué es lo primero que hacen? A ver, los escucho. ¿Cómo reaccionarían ustedes de repente? Ya, de repente la gran mayoría no ha estado presente ante un evento o un accidente, pero ¿qué es lo primero que harían ustedes? ¿Cómo reaccionarían ustedes? Llamaría a una ambulancia primero. ¿Llamarías a una ambulancia primero? Ya, a ver, ¿quién más? Si soy trabajador de una empresa y tengo personal del Comité de Seguridad para el Trabajo, no al jefe de seguridad o al supervisor, porque son la parte que reporta, no todo, pero los incidentes de la empresa. Ya, incidente en la empresa, ya. Pero, o sea, a lo que me refiero es cómo reaccionarían ustedes o qué acciones tomarían a nivel, o sea, ven una persona que se cayó, ¿qué hacen ustedes? O sea, como ustedes como responsables de seguridad, ya, pongámoslo así. Ustedes como responsables de seguridad, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué acciones tomarían? Jefe, disculpe, si tengo mi brigada de primeros auxilios, brindaría el primero, primero sería los primeros auxilios, ¿no? Valor de redundancia. Y después estabilizarlo al señor que se ha accidentado y después comunicar también a la vez para que puedan atenderlos, si es que es grave en el hospital. Ya. A ver, ¿quién más? ¿Quién más complementa eso? De repente tiene otra forma, otro punto de vista. A ver, ¿alguien más? Chicos. Mira, si es un accidente, activo el CCTR. Eso va a hacer que se llame a una ambulancia para que lo traslade al hospital. Un SCTR. ¿Y si yo soy un perfil administrativo? También tienen seguro, pues, con una Ya, ambulancia. pues, correcto, pero no es necesariamente tiene que ser un SCTR. A ver, Sí, ahí normalmente que... quiero opinar con respecto Ujú. a eso. De repente, cuando se da estos casos, entiendo que toda organización tiene que tener sus procedimientos, ¿no? Procedimientos de una emergencia, el flujo, básicamente, que la empresa también ha informado a sus colaboradores, porque una cosa sí se cae, pero no puedes tú, como dices, uno se activa la brigada o el especialista, pues si no estás capacitado, no lo puedes mover. Tal vez tú, en vez de moverlo, empeoran las cosas y puedes ocasionar una fractura. Entonces hay que Exacto, analizar, o sea, no es cuestión de ir y dar los primeros. Si no estás preparado, activas, como dice, a las brigadas, cuál es, el primero sus hijos, pero un especialista porque tú no eres la persona indicada si no tienes la capacitación. ¿No? Entonces, primeramente yo creo que debería de activarse el protocolo ante qué hacer ante una emergencia, deberían estar todos capacitados. Lo segundo, conocer el flujo, no dar parte al personal responsable, de que es al comité, activar al médico ocupacional, activar a bienestar para poder brindarle los auxilios. Creo que ante eso siempre tener en cuenta, ¿no? El flujo de comunicación claro. correcto, Darlene. Algo que muy has mencionado y es demasiado importante es la comunicación. ¿Ya? Y eso, la comunicación funciona para todo, para accidentes, para trabajar, para presentar algo, comunicación. No comunicas, entonces, cómo transmites el conocimiento, ¿no? Y algo que mencionaste también que lo resalto es flujos. ¿Qué flujo se tiene? ¿Lo has publicado? ¿Lo has difundido? ¿Cómo te aseguras que tus trabajadores saben? Entonces también hay que ver eso. Ahora, otro punto que mencionas exacto, ¿no? Cuando tú ves una persona que se cae, primero, no es que la vas a levantar, nada, lo dejas ahí a la persona hasta que llegue. Por ejemplo, si hay brigadas de primeros auxilios, al personal de la brigada. Si de repente hay un tópico, llamas al médico, al enfermero ocupacional que se acerque y ellos lo atiendan. Porque recuerden que independientemente, se verifica si el área está segura, exacto, Dayana, por ejemplo, y ahí va a llegar ahí, pero
te adelantaste, pero excelente. Tú tienes que asegurar el área, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Que si se cae alguien, todo el mundo se acerca, empiezan a hablar, ya, todo un tema. En vez de generar tranquilidad, generan desorden. Otro, si la persona está en el suelo, lo que menciona ahí Darlene, que es importante es comunicar a las personas responsables, siempre y cuando seas una persona competente y capacitada. Porque si no, no, es que yo lo aprendí viendo TikTok, o sea, no. En vez de ayudar, vas a empeorar. Otro, recuerden que solamente la brigada es de primeros auxilios. Ya tipo le das su algodón, le dices, le colocas, o sea, te verificas cómo está la zona, cosas de primeros auxilios. Recuerden que no son especialistas, ¿ya? También ahí va a depender mucho del nivel o sea, hasta qué nivel de grado les han capacitado y todo eso, ¿ya? Y otra cosa que también deseo resaltar es, si ocurre un accidente, un incidente, etcétera, etcétera, la idea es que no saquen los celulares y empiecen a grabar por respeto a la persona, ¿ya? ¿Qué ocurre? Muchas veces agarran y empiezan a grabar, luego lo difunden, sale la cara de la persona accidentada, o sea, tengan en cuenta que es la privacidad de la persona, o sea, no tienen nada que ver ahora, si hay temas, no sé, pues de condiciones, etcétera, etcétera, pucha, hacen las condiciones por último, ¿no? Pero no a la persona. Recuerden que estás vulnerando su imagen, ¿ya? Eso también tenganlo en cuenta. Y no sé si algunas empresas tienen sus protocolos sobre eso en realidad, pero sí tengan muy en cuenta sobre eso, ¿ah? Y otro, por ejemplo, una de las cosas muy importantes es asegurar el área. Hay que señalizar, evitar manipular evidencia y proteger al personal. Ocurre de que a veces, ya, empiezan a tocar a la persona o empiezan, no sé, pues hay un instrumento ahí, lo empiezan a agarrar y no saben de repente si ese instrumento está energizado, si ese instrumento está, no sé si, a ver, está de repente con algún tipo de filo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no, si nosotros somos personas de a pie, lo máximo que podemos hacer es llamar al responsable. Y si somos el responsable, simplemente no utilizar nuestros protocolos, ir llamando a la ambulancia, pero vamos poniéndolo a buen recaudo a la persona que se ha caído, se ha resbalado, etcétera, hasta que lleguen los profesionales. No podemos adelantarnos porque eso también sería una negligencia. A ver, ¿qué más? El recojo de evidencia, fotos, testimonios, documentos, herramientas, grabaciones. Ya, acá también es importante, ¿no? Acá donde digo las fotos, son fotos del lugar y fotos que se le toma pero es parte de la investigación, ¿ah? Esto es para la investigación, no es para que, ya, tomo foto, total, me dice que tome foto, ahora me dice que no. Eso no es para difundirlo a redes sociales, eso es una investigación, tema privado, así que tengan mucho cuidado con eso. Luego vienen los testimonios, ¿no? Que es recaudas información de la persona afectada, en este caso también de los testigos, ¿no? Grabaciones, a veces ocurre de que las empresas tienen sus cámaras ahí de seguridad y justo donde está la persona afectada ocurrió, ¿cómo se llama? Ocurrió el accidente y bueno, tienes mayor panorama de qué ocurrió, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿vale? A ver, ¿qué más dice? Preguntas abiertas, ambientes seguros, sin juicio. A ver, si yo soy la persona que está en el suelo, ¿qué tipo de preguntas me haría? Soy una persona que se resbaló, me ven en el suelo, o sea, estoy ahí despierto, ¿qué preguntas me haría? A ver, algún voluntario. A ver, algún voluntario. Si es una persona de la calle,
puede ser primero el nombre y a dónde se dirige, porque no sabemos el motivo. Ya se supone que si se ha caído, de repente se golpeó la cabeza o para saber más información, cómo se llama, o algún número para llamar a las personas. Ujú, ya. Claro, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace en algunos casos? Es preguntarle a la persona primero si recuerda su nombre, su número de DNI, por ejemplo, cómo puedes ver, le enseñas el dedo, que le siga. Entonces son cosas básicas, ya para saber hasta qué tan inconsciente está, ¿no? Entonces son cosas básicas, pero luego tocarlo, verlo, o sea, eso de ahí no. Porque en una de esas que lo puedas tocar ahí, basta que lo puedas lesionar más al pobre trabajador que sea, este, que ha podido sufrir un accidente grave, ¿no? Entonces, eso de ahí a tener cuidado. Y luego el análisis de causas, ¿no? El árbol de las causas, los 5 por qué, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué permitimos? Por todo eso. A ver, ¿alguno de ustedes ha utilizado el, el árbol de causas o el 5 por qué? ¿Alguien? Son metodologías para poder investigar accidentes. Pero bueno, ya más adelante vamos a ver unos ejemplos en los cuales vamos a poder interactuar aún mayor más. A ver, dice, y bueno, las acciones inmediatas, las causas raíz, responsables y fecha. Y el resumen del evento, causas, acciones y firmas del comité o responsables de ese. A ver, entramos acá, dice, durante una inspección, ya, durante una inspección encontramos lo siguiente, dice, perdón, encontramos lo siguiente. Se observa que la cinta que delimita una excavación, ya, que delimita una excavación está cortada y caída. ¿Cuál sería una causa inmediata? A ver, ¿saben lo que es una causa inmediata o no saben lo que es una causa inmediata? Hola, chicos, ¿están ahí? A ver, les voy a hacer el recordatorio, ¿ya? Una causa inmediata puede ser un acto inseguro o una condición insegura. Entonces, si durante una inspección se observa que la cinta que delimita una zona de excavación está cortada y caída, ¿qué tipo de causa inmediata es? Ahí alguien activó el micro. A ver, ¿algún voluntario? Hola, a ver, Es em, simplemente detener las acciones el trabajo que estamos haciendo inmediatamente. no, está bien, pero me refiero, ¿es un acto inseguro o una condición insegura? Es una condición insegura, Ya, muy bien. ¿Cuál crees que sería la causa raíz? ¿Por qué crees que se originó esta causa, esta condición insegura? porque no tenemos todo el lugar donde estamos trabajando, no tiene la cinta para que personas ajenas no se pueden acercar allá al ¿Y qué lugar. acción tomarías? ¿Qué acción Simplemente preventiva? de preventiva, ¿Qué harías como como te acción digo, preventiva? preventiva, ¿Cómo? acciones preventiva, prevenir nuevamente y ponerle ¿Pero la qué cinta. acciones? Acciones como yo personalmente, Ujú.
simplemente a ponerme ahí y arreglar los lugares, porque en este momento estamos llevando una inspección. Ujú. Nosotros como personal que estamos para dar capacitación, nosotros debemos cerrar antes que haya algún problema con la empresa mismo, porque esto ocasiona pérdida para la empresa. Ujú. La Ya, empresa, muy, la empresa muy bien. como supervisor que somos. Ujú. Correcto, muy bien, Emerson. A ver, vamos con el siguiente. Se encuentra un tablero abierto con llave de paso activa sin candado ni letrero. ¿Cuál sería? ¿Sería un acto o una condición insegura? A ver los demás. ¿Sería insegura? Condición, seguro. ¿Qué sería? Acto o condición. Alguien dijo condición. ¿Quién fue? Condición insegura. Correcto, César. ¿Cuál crees que sería la causa raíz? Falta de aseguramiento, falta de inspección por parte del personal de mantenimiento. Y una acción preventiva, por ejemplo, sería mm, realizar de repente un recorrido cada 2 días, cada día, cada 3 días para verificar de que, en ese caso, los tableros eléctricos se encuentren correctamente cerrados y no abiertos, por ejemplo. Ahora vamos con otro. Durante una ronda, un supervisor pisa una escalera portátil que presenta un peldaño inestable. ¿Qué sería? ¿Acto o condición? A ver, ¿acto o condición? Chicos, ¿Alto? alto. ¿Qué es alto? Condición. Una condición. ¿Ya? ¿Qué sería la causa raíz? De repente que no se están dando las inspecciones correctamente, no hay informes. Entonces, hay muchas cosas que pueden ser la causa raíz. Para eso ustedes tienen que hacerse la pregunta ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué acciones preventivas? Hacer una inspección a todas las escaleras portátiles que tenga la compañía para asegurarnos en qué estado se encuentra y de tener alguna imperfección, alguna observación, tomar las medidas pertinentes. ¿Correcto? A ver, continuamos. Un operario está junto al borde de un segundo nivel, sin baranda ni arnés y revisando materiales. Acá, por ejemplo, sería un acto o una condición. Eso es un acto, profe. Un acto, ¿cierto? ¿Y cuál crees que sería la causa raíz? Un acto inseguro, porque ni una persona puede subir al segundo piso sin tener los andamios que tienen al costado o arnés. Ujú. Ya, correcto, es un acto inseguro. ¿Y cuál crees que sería la causa raíz? ¿Cómo se llama? Que no ha sido supervisado el personal o no ha sido capacitado. Ya. ¿Y qué acción tomarías como preventiva? Por el motivo nosotros no sabemos si es un personal nuevo o es ya, porque siempre algunas personas a veces cuando llegan a la empresa son mandados por terceras personas en el lugar y uno como supervisor, porque en cada empresa que son personas que llegan siempre llevan las capacitaciones. Ujú. Ya. Entonces ahí deberíamos de asegurarnos en las inducciones o capacitaciones. A veces, a ver qué dice Luis. Dice, a veces no se toman conciencia, sí, ¿no? A veces no se toman conciencia de las capacitaciones y luego cuando ocurre un accidente, bueno, ahí están mirándose, ¿no? Pero bueno. A ver, continuamos, dice. Herramientas de corte.
están esparcidas en una mesa, algunas son cables cruzados por el suelo, causa inmediata, causa raíz y acción preventiva. A ver, si acá dice que hay herramientas de corte, están esparcidas de por sí, es una condición insegura. ¿Cuál sería la causa raíz? Falta de orden y limpieza. ¿Qué acción preventiva? De repente tener un cronograma de limpieza, ¿correcto? A ver, vamos con otro. Bloques de madera están apilados sin estiva ni cuña. Uno de ellos cae al suelo al pasar un montocargas, ¿no? Y acá también es importante el correcto apilamiento. Es una condición insegura, causa raíz falta de apilamiento, falta de conocimiento o importancia del correcto apilamiento. Acción preventiva también que podría ser eh, de por sí una capacitación general a todas las personas involucradas y asegurar y también incluir un instructivo, un protocolo de cómo debe ser el paso a paso, ¿no? A veces tienes que explicarlo paso a paso, así, nivel de ya coquito, para que no haya ningún detalle de que te digan de, no me explicaste bien, no me dijiste bien, etcétera, etcétera. Entonces tienen que asegurarse totalmente. Dice, durante una revisión se encuentra un botiquín sin gasas, alcohol en el registro de control. Por ejemplo, causa inmediata, esta es una condición. Causa raíz, falta de inspección a los botiquines. ¿Qué acción preventiva se toma? Pues en este caso, analizar todos los botiquines del Estado para ver cuáles son los necesarios para poder implementarlo. Y acá, a ver, pregunta a todos ustedes. ¿Es correcto tener ahí una pastilla? ¿Sí o no? Simple, ¿ah? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Es muy importante. Ya. La respuesta es, ¿quién más dice sí? Yo, Es no. Ya. Recuerden que la pastilla que de repente a ti te hace bien, a tu compañero no le hace bien y es alérgico. Ya. Entonces, las pastillas que ustedes pueden tener para su uso personal, tenganlo ustedes, pero no lo coloquen en un botiquín. Independientemente, una persona X puede entrar al botiquín y dice, ve una pastilla, usted dice para la gripe, y se toma esa que nunca ha tomado y le da alergia o le da alguna intoxicación, ¿ya? Recordemos eso, también es importante, y eso en algunos lugares lo he encontrado y no está bien. Recuerden que no somos médicos, aunque tenemos la mala costumbre de automedicarnos, ¿ya? Sin embargo, todas las pastillas no tienen la misma reacción con las personas. Hay otras que por último, te puede sanar todo o te puede sentir bien en el aspecto de la gripe, por ejemplo, pero posteriormente te puede dar una intoxicación porque eres alérgico. Ya cuando se van a tomar un examen o algo así, no siempre le dicen, ¿a qué es alérgico usted? ¿A qué pastillas son alérgicas? Ya, por algo es, ¿no? Entonces, por eso no es recomendable colocar pastillas en un botiquín. En un trabajo crítico, el supervisor indica que no hubo tiempo para la charla previa al inicio de actividades. Y bueno, esta es la charla de 5 minutos. Este caso es un acto inseguro. Ya, la causa raíz, básicamente, la falta de concientización de la persona y acción preventiva. En este caso, dice, el supervisor indica que no hubo para la charla previa. En ese caso, acción preventiva, una reinducción a este supervisor, ¿no? Un supervisor que te diga, no, no hay charla, es preocupante. Entonces, hay que tener en cuenta que ¿cuál es la multa por no investigar? Tenemos hasta 45 UITs. Se determina que no hubo acción frente a un evento grave. ¿Ya? ¿Qué más? Dato clave, el 98% de los accidentes laborales se debe a causas prevenibles detectables con una investigación adecuada. ¿Qué más? Top 5 de tips. Dice, 1, investiga para prevenir, no para castigar. Documenta con fotos, croquis y testimonios. ¿Ya? Involucra al comité o supervisor de SCT, el que amerite. Busca la causa raíz, no solo lo evidente. Aplica y da seguimiento a las acciones correctivas.
Como reflexión que nos llevamos, que cada accidente investigado con seriedad es una puerta cerrada al próximo. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes con la investigación del accidente. No solo es, ya, registro y listo. No, no es así. Hay que tener conciencia, hay que saber la importancia y también la concientización de que, solo los accidentes se investigan. No, los incidentes sobre todo, porque un incidente desencadena a un accidente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, saber recopilar información y sobre todo hacer seguimiento de los planes de acción que nosotros podamos tener. De nada sirve de puedas llenar todo un formato, todo el registro, si luego no hay evidencia que sustente que has aplicado tus planes de acción correspondientes. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con eso. eh, y espero que les haya gustado esta clase, les haya servido, haya podido explayar un poco más sobre el tema de investigación de accidentes. De mi parte es un gusto, ha sido genial pasar tiempo con ustedes, poder aprender un poco más con ustedes, también compartir, ¿no? Como siempre digo, la idea es compartir las experiencias y nada, por mi parte va a ser hasta una próxima vez. Eh, yo les espero verlos pronto, de repente en el camino, no sé, ya sabes que el mundo laboral es, es corto, así que nada, un abrazo, un gusto poder compartir con ustedes. Igual, si quieren contactarse conmigo, hacerme preguntas y todo ello, ahí les dejo mi LinkedIn. Y nada, chicos, cualquier cosita ahí nada más, me conectan y listo. Que tengan una excelente noche, ha sido un gusto compartir con ustedes este curso de Supervisor Soma. Y nada, un abrazo, cuídense, hasta luego.